Hola, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios los bendiga. ¿Cómo les va? La verdad que estoy tan contento y feliz de compartir este tiempo con ustedes, de compartir la palabra de Dios en esta mañana, en este nuevo domingo que el Señor nos da, que nos encuentra y seguimos en esta hora 26 de abril del 2020, en el aislamiento de nuestras casas y aprovechando este tiempo para disfrutar lo que la palabra de Dios tiene para compartirnos. Yo te quiero invitar a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 8, en donde Jesús nos va a traer una enseñanza. La palabra nos trae una enseñanza que nos ayuda a ver. Toda la enseñanza que Jesús nos da, les dio a sus discípulos, eh, están conectadas con la vida cotidiana. Están tomadas de la vida cotidiana y conectan con la vida cotidiana. Las parábolas o las comparaciones en donde Jesús toma escenas de la vida cotidiana sirven justamente para eso. Porque si hay algo que Jesús les molestaba, era la religiosidad de aquellos que en sus actos pretendían transformar un puente en el acto mismo, que se diferenciara de otros y mostrar con ese acto que estaban más cerca de Dios. No, la religiosidad nos aísla de Dios. Nos impide ver en lo cotidiano, en las cosas que atraviesan nuestra vida día a día, cómo nos sobreponemos a los problemas y cómo ayudamos a otros a acompañarlos y cómo le damos gracias a Dios en nuestras victorias, en nuestros éxitos. Cómo esperamos con gratitud. Pero por supuesto, Jesús no era solamente un maestro de enseñanzas lindas para la vida, sino que era mucho más. Era el Mesías prometido. Creemos que Jesús murió, creemos que fue asesinado, porque lo que provocó su ministerio fue que los perseguidores, los religiosos, no soportaran eso, y está claro por el texto bíblico que forzaron un asesinato. Pero eso se dio en cumplimiento de una misión que el Hijo de Dios vino a cumplir. Lo leemos y lo creemos porque la palabra afirma las dos cosas, que Jesús vino a dar su vida, vino a poner su vida, que nadie se la quitaba. Pero en los actos humanos que acontecieron, Jesús fue asesinado. Ahora, la muerte no pudo vencer sobre él, sino que él se repuso y victorioso se levantó. Gloria a Dios. Entonces yo te quiero alentar con estas palabras, de vuelta, que tienen vida y están vigentes gracias a que esa victoria que Jesús consiguió se mantuvo, se mantendrá hasta que Dios vuelva a retornar por su iglesia, a retornar por los suyos. Entonces yo te quiero pedir que busques en tu Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4, en donde tenemos también la enseñanza para leer el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Lucas le da un perfil lindo que quiero después decirte, que es la parábola del sembrador. Entonces Lucas 8, capítulo 4 al 15. Sí. Dice así: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotaron las plantas, se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de la parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba.
La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Amén. Qué bueno que es la palabra de Dios para nosotros en este día y que se mantenga en nuestra vida vigente, tal como Jesús esperó a través del desarrollo de sus hijos, ¿no? De su mensaje y de su enseñanza. La verdad que la palabra de Dios nos invita a buscar, y esta enseñanza nos confronta con una enseñanza que apela a nuestra vida y nos permite preguntarnos a nosotros en qué lugar estamos, en qué momento estamos o qué área de nuestra vida necesita ser trabajada. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice Jesús. Interpreten esto, aplíquenlo, abran el corazón, que Dios les pueda mostrar dónde y cada uno entiende su mejor lugar. Lo bueno de esto es que no se trata de que nosotros estamos determinados, predeterminados. Yo hacer un terreno duro, usted hacer o vos hacer tal cosa o tal otra, sino que a veces tenemos momentos en nuestra vida en donde parecemos un terreno duro donde nada ni nadie puede lograr introducir una palabra, una palabra de esperanza, nada, estamos endurecidos. O a veces somos de aquellos que con las preocupaciones de la cotidianeidad nos abruma y nos terminamos olvidando y apartando, como tantos y tantos hijos de Dios que están tal vez abrumados o perdidos en una cotidianeidad, en una rutina, que no pasó tal vez nada, tal vez sí, pero ahora están apartados de aquello que Dios con tanto amor alguna vez prometió. Pero la verdad es que es en el desarrollo, no en un estado en donde vamos viendo. Por eso nadie está predeterminado. Solo sí estamos destinados a recibir el bien y la bendición de Dios, porque para eso nos creó. Y nos recupera llamándonos por medio de Jesucristo. A usted y a mí, a vos y a mí. Nos ha llamado para que a través de Jesús tengamos esa reconciliación con Dios, que pueda convertirnos en esas nuevas criaturas, que nacemos de nuevo para una vida plena y abundante, que empezará desde ese mismo segundo y terminará con la eternidad delante de Dios. Es lo que creemos. Realmente la palabra, a medida que nos llega, y esta enseñanza nos sirve como a la vez como espejo y como modelo. Porque nos vemos reflejados, ¿no? Uno mira y a veces dice, uy, a ver, yo, ¿a qué me parezco? ¿No? ¿Me parezco a este terreno? ¿Me parezco a aquel? Me gustaría parecerme a aquel, pero la verdad que tengo más de este. O hay áreas de mi vida que son como esa fortaleza endurecida, ese lugar como un terreno que es pisoteado, y cuando viene palabra de Dios a veces ahí no va, o hay otras áreas donde sí, ¿no? A veces yo me miro al espejo y me veo el pelo y digo, bueno, el pelo está bien, pero la barba es un desastre. Entonces hay cosas y lugares que tengo que mejorar y hay otras que están muy bien, ¿no? Entonces, a veces pasa eso también, que no es que uno es determinado, sino que hay áreas en nuestra vida, porque la enseñanza es dinámica, como es la vida, y se va adaptando a nuestras diferentes circunstancias, pero también es un modelo, también es una invitación, también tiene el poder vivo y eficaz de atraernos hacia sí misma, la palabra, que es la palabra que Dios ha dicho, que Dios ha invitado. Y es por la fe, cuando vos crees lo que Dios te dice, te invita, que te puedes acercar y puedes tener verdaderamente la victoria que Dios te promete. Pero como vamos a ver en la enseñanza, tiene sus demandas, ¿sí? Sus demandas de radicalidad. Fíjate que el texto dice al principio, versículo 4, que una multitud se había juntado. Una multitud. ¿Cómo es la multitud? Tal vez de la semilla. ¿Cuántas semillas se esparce al sembrarse en la antigüedad? Se sembraba el boleo, ¿no? Iba caminando por un sendero y se iba repartiendo la semilla así, se iba sembrando así, iba cayendo. O se iba más o menos tirando, pero se esparcía el boleo. Parecía que era un desperdicio, ¿no? Parecía que había en realidad mucho, pero la imagen es que Jesús está diciendo, bueno, acá cuánta gente tengo, acá cuánta gente, quién sabe, estaba escuchando a Jesús en ese momento.
Pero Jesús es consciente de que no todos están en el mismo momento de su vida, de que no todos cuando escuchamos y recibimos estamos en el mismo momento. Y por eso la enseñanza, porque con la enseñanza va un modelo y con el modelo va la certeza que Jesús y Dios tienen de que ese tiene poder de atracción. El modelo tiene poder de atracción. La palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo de atracción y de atraerte a esa promesa, porque Dios es capaz y fiel de cumplirla. Esa es la diferencia de Jesús con cualquier buen maestro o cualquier enseñanza. No te larga para que la vivas solo, sino que se compromete a hacer que lo que promete en su palabra se cumpla. Por supuesto que esto no te encorseta ni te mete en una cárcel, en una burbuja de cristal, no te aísla del mundo, ni te aísla ni te convierte en un ser religioso. Todo lo contrario, es todo lo contrario, justamente lo que decía al principio. Nos convierte en personas renovadas, que tienen fe, y que por medio de la fe se sostienen unos a otros y con nuestra comunión con Dios podemos marchar y caminar día a día. Déjame decirte lo que sentí que el Señor me dio y puso, que no es nada novedoso, pero es lo que sentí yo cuando iba leyendo. Sentí que son cosas que había escuchado otras veces, pero necesitaba mi vida, y siento que de parte de Dios también la tuya, recordarlas hoy. Y voy a develar el misterio ese extraño de las palabras raras que puse el otro día en el Facebook, como haciendo un juego de eh, nada, de una manera diferente, generar tensión o generar atención, ¿no? Y expectativa sobre de qué íbamos a hablar hoy, ¿no? Y ahora te lo voy a ir contando. Si miramos un poco lo que dicen los textos, fíjate lo que dice el versículo 5, dice una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. La primera palabra era odón o jodón, ¿no? Bueno, camino es odón. Esa palabra es camino. Dice, y el versículo 12, la explicación, ¿no? Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Termina diciendo, para que no crean y se salven. El diablo es un especialista en arrebatarnos cuando Dios viene a ponernos una palabra. Porque Él nos recuerda, no, vos tenés este pensamiento, no, vos tenés esta ideología, no, vos tenés que hacer fuerte. Si vos dijiste esto, lo tenés que hacer. El diablo, el que nos disuade, el opositor, el perturbador. El diablo es aquel que siempre tiene la acusación perfecta para evitar que Dios cumpla su propósito de bien en tu vida y en la mía. Entonces, nos convertimos en un terreno duro, porque en nuestra vida puede haber terrenos duros, o toda nuestra vida, tal vez, toda tu vida, como tal vez fue en un momento, o como sabes de alguien que fue, o tal vez sos hoy, un terreno tan duro que solamente es pisoteado y solamente por ahí la semilla cae y es inmediatamente arrancada, es llevada por el enemigo, por el diablo que la quita para que no haya posibilidad ahí. Entonces, cuando tenemos esta dificultad, el problema verdaderamente quizás es el de la disposición de escuchar la palabra de Dios. Tenemos que tener la disposición de escuchar. Si no hay disposición, te pueden decir tantas cosas. Te pueden estar diciendo la verdad que cambie tu vida verdadera y fundamentalmente, pero va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Porque no hay disposición a escuchar. No hay la posibilidad de recibir nada de lo que Dios te quiere decir. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco gente así. Pero ¿sabes qué? Yo fui así. Y yo lucho día a día pero para ver si no tengo áreas que sean así, en donde Dios me dice tal cosa y yo no quiero escuchar porque por alguna razón ese lugar tan duro, ese lugar tan impenetrable, me resulta como una fortaleza. Pero ¿sabes qué? No es ninguna fortaleza, porque ahí no crece nada. Donde es un terreno duro y pisoteado no crece nada. Es como el desierto, pero en este caso duro, es un camino, es como el pavimento, donde allí no crece nada. Dios a veces se las rebusca, para hacer surgir plantitas. ¿Cuántas veces? A veces se ve una plantita ahí en medio de la nada porque la vida se abre camino siempre. Pero son las excepciones. En un terreno duro y pisoteado no crece nada, no hay posibilidad que crezca nada. Por eso Dios quiere abrir el corazón, quiere tocar para abrir y quitar esa dureza
eso que te parece de seguridad, hacerlo verdaderamente eh, un terreno capaz de ser sembrado y de ser regado. En segundo lugar, dice el versículo 6, otra parte cayó junto a las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Y la explicación en el versículo 13 dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Fíjate qué notable, que entre las piedras hay tierra, pero las piedras impiden que se junte humedad porque se escurre fácilmente. Entonces, al no haber humedad, no haber tierra, piedras, al no haber tierra y haber mucho pedregullo, no se pueden consolidar las raíces. No se puede echar raíz, la raíz no te toma de la tierra y de ahí los nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que venir el que limpia el huerto y empezar a sacar las piedras, a limpiar, ¿no? A limpiar la tierra, a desgranarla y dejar solamente los terrones de tierra, pero las piedras quitarlas para que no tengan este obstáculo y permite que la humedad venga sobre nuestra vida. A veces las enfermedades, los obstáculos, las cosas que nos pasan inesperadamente, una pérdida de trabajo, una enfermedad inesperada, un conflicto relacional, la ruptura de una relación familiar o una amistad, o expectativas que tenemos y no se dan, las pruebas, aquellas cosas que vienen y confrontan contra nuestra vida, se convierten en esas piedras que evitan que la palabra la recibimos. Recibimos una palabra y no lo podemos creer. Recibimos una palabra de parte de Dios, se renueva nuestra vida. De golpe nos encontramos rejuvenecidos por Dios, nos encontramos con una alegría porque Dios obró, se presentó y lo creí. Pero están todas las otras piedras. Están las piedras que nos impiden echar la raíz. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la buena noticia acá? Que esa falta de humedad la resuelve Dios mismo. Porque Dios es el que quiere aparecer, quiere venir con su río, quiere fluir con el río, con el manantial de agua de vida y regar y ablandar ese camino. Ese camino aún pisoteado por el que pasó caminando y sembrando, tiene que ser humectado por el manantial que Dios deja fluir y se ablanda el camino. Y el que era un camino endurecido, una coraza de golpe, empieza a tener la capacidad de ser sembrado. Y el Señor va a limpiar esas piedras, va a meter su mano y va a quitar las piedras del lugar donde está sembrando su palabra, para que puedan echar raíces y para que esas raíces arraiguen y crezcan. Entonces no solamente va a haber alegría, sino que va a haber crecimiento y la planta va a poder crecer con fuerza. Entonces, aquel lugar donde no se podía ni sembrar ni hacer crecer de golpe, se puede sembrar. Y junto con el sembrado hay crecimiento. En tercer lugar, dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Y dice la explicación del versículo 14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y el resultado es que no maduran. La tercera palabra que yo había compartido el otro día era acanzón. Acanzón es la que traducen por espinos o abrojos, ¿no? Que tiene que ver con una situación diferente, tiene que ver, dice la palabra, con las riquezas, con los placeres de la vida, es decir, cosas buenas. También preocupaciones, pero también son cosas buenas. Porque claro, cuando a veces nos sucede que tenemos un momento de plenitud, no sé si alguna vez te pasó ir a un congreso, ir a un evento en donde, o a un campamento, o alguna experiencia con Dios, una charla con alguien, una predicación, un culto en donde explotás, donde Dios te habló y te dijo algo. Ese evento fue maravilloso, fue transformador, pero claro, como sabes que a vos y a mí nos ha pasado, luego comienza el día a día, la vida cotidiana. Y eso parece que como una piedra nos va erosionando y nos va gastando.
Es como el mar contra el acantilado, no sé si alguna vez lo viste, que trabaja y trabaja y trabaja, y nos vamos erosionando de a poco. Y nos vamos olvidando, nos vamos perdiendo en la cotidianidad. En vez de hacer la tarea consciente y responsable que nos toca hacer, nos va abrumando las preocupaciones de la vida. Pero otra cosa a veces también puede pasar, como en este tiempo, algunos son de darse mucha manija, yo soy así, lo tengo que confesar, y este tiempo a veces puede no ayudarte, digo este tiempo de cuarentena, de encierro, donde tantos días llevamos y todavía faltan algunos, en donde te puedes encontrar con tu cabeza que no para, donde tus preocupaciones o tus emociones tienen un nivel de agitación y de ansiedad tan, tan activo que aquello que no era una preocupación se convierte en una preocupación, porque se puede empezar a desgastar y erosionar. Dios te dio promesas, seguramente. Dios te pudo haber dado palabra sobre tu vida, sobre áreas de tu vida, sobre aspectos de tu vida, sobre promesas que hizo a cumplir sobre tu vida. Pero guarda, porque la preocupación o empezar a pensar en las distintas posibilidades o el paso del tiempo y esto que no termina más, puede empezar a proyectarse al futuro con dudas. Entonces lo que no tenía preocupación alguna se empieza a convertir en una preocupación, porque la cabeza no para. Entonces ahí es donde tenemos que estar llamados a detenernos y detectar esos espinos, eso que ahoga nuestra vida, eso que está de más, eso que no es parte de la planta. Porque la planta creció porque hemos conocido a Dios, hemos creído, hemos caminado, estamos caminando con Dios. Pero hay otras cosas que nos empiezan a ahogar. Y no es pum lo que irrumpe de golpe, sino que es lo cotidiano, tan más difícil de detectar que lo otro. Entonces no hay madurez. Quizás llevas un mes, un año, 2 años, 5 años, 10 años de ir a la iglesia y te sentís quizás más un religioso que alguien que puede madurar. ¿Por qué? Porque justamente no pudimos sobreponernos a la madurez, no pudimos sobreponernos a lo cotidiano. Fíjate qué paradójico. Nuestra vida cotidiana, aquel espacio en donde Jesús esperaba transformación, que fuera el espacio, el campo de la transformación, se termina transformando en nuestra presa y en nuestra trampa. Nos terminamos convirtiendo nosotros presa en esa trampa, porque claro, nos desgasta. Nos acostumbramos a ver en el culto, en el evento, en el congreso, en el campamento, la vida religiosa y la relación con Dios. La quitamos de la vida cotidiana, la quitamos de compartirla naturalmente todo el tiempo. Y eso es lo que va ahogando nuestra vida. Y cuando llega la prueba, la de las piedras, entonces no estamos preparados, no estamos listos y nos podemos derrumbar. Entonces cuidado con lo cotidiano, cuidado con lo bueno o con lo malo que a veces aparece por medio de la incesante actividad de nuestro pensamiento que nos puede ahogar. Y tengamos atención en aquello que lo que Dios nos quiere decir en, en el último ejemplo, que es el versículo 8. Dice, por otra parte, cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y dice el versículo 15, la explicación, la parte que cayó en buen terreno, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Tres cosas tan bellas y tan importantes que aparece acá. En primer lugar, hay disposición a escuchar. Oyen la palabra con corazón noble y bueno. Te animo, te aliento a que sea como estés, aunque sea por obediencia, a detenerte a lo que Dios te pide, tener disposición a escuchar lo que va a decir la palabra de Dios en tu vida. Aunque sea como un desafío, aunque sea como para decir, a ver qué me va a decir ahora, a ver, Señor, sorpréndeme. No sé si es el mejor consejo, pero tal vez te puede servir. Que aunque sea como una motivación, vos puedas decir, ¿qué tendrá Dios para decirme hoy? Pero tener disposición a escuchar lo que Dios tiene para decirte. Tal vez lo que alguien te diga, tal vez lo que una canción te ayuda a revelar, tal vez lo que una película, un video. Por supuesto, la oración, la palabra de Dios, la búsqueda, la conversación con hermanos, tal vez un libro. El fundamento principal, todo lo que emerge se sustenta en la palabra y proviene de la palabra de Dios. Pero Dios se vale de tantos recursos, un sueño, un murmullo, una voz audible. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces, tené disposición a escuchar, porque Dios te va a hablar.
y va a empezar a romper las estructuras, te va a empezar a desreligiosar. ¿Sí? Ni existe la palabra, bueno, la acabo de inventar. Te va a quitar eso religioso en tu corazón y te va a transformar en un ser renovado que se conecta con Dios día a día, hora a hora, que vive en comunión y que transforma la vida cotidiana, la convierte en algo bello y luminoso, porque Dios es el que ilumina por medio de su palabra. Eso es retener la palabra. Ese es el camino de retenerla, la palabra. De hacer el esfuerzo por escuchar, por tener disposición, pero también por retener, por evitar que donde vengan palabras que nos quieren distraer, donde venga el enemigo que te quiera acusar y recordar, no, pero mira, vos esto, aquello, acordate de esto, aquello. O viene una prueba, un obstáculo, viene la acusación de tu propia familia, o de aquel amigo, de aquella persona, o de alguien que te acusa y te señala algo de tu pasado, de tu presente, o lo que acabas de decir. Nadie tiene lugar cuando Dios irrumpe y cuando Dios viene a cubrir tu vida y vos retenés esa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz porque Dios la ha dicho. Entonces, retener esa palabra y que nada de lo cotidiano te distraiga de aquello que Dios quiere, porque lo cotidiano va a ser transformado justamente por la palabra de Dios. Y al retener la palabra, perseveramos y perseverás. El gran secreto. El gran secreto es mantenernos constantes. El gran secreto de la gran dificultad. Vos y yo lo sabemos muy bien. ¿Cómo te levantaste ayer? ¿Cómo me levanté hoy? ¿Cómo me voy a levantar mañana? Perseverar, mantenernos firmes, decir, Señor, ayer tal y tal cosa, hoy quiero estar un poquito mejor, pero el hoy a veces es tan grande, el hoy puede ser una eternidad, porque el hoy, el día, puede parecer no terminar más. Entonces yo te animo, hora a hora, si es necesario, minuto a minuto, pero detenete en la perseverancia, en buscar que el próximo minuto, que la próxima hora, que este próximo día sea un día en donde vos te asegures caminar con Dios. Poner, como dice Hebreos, tus ojos en Jesús, quien hizo y va a desarrollar completamente tu fe, quitando los obstáculos, esas piedras que están delante, cualquier tipo de pecado en tu vida, Dios lo transforma en un camino liso y llano para caminar en él. La carrera que tenemos por delante. Seguir allí, perseverar. Recordá las palabras que Dios te trajo, recordá cada promesa. Permitiles que si son promesas que Dios te dio, tengan el papel que Dios quiere en tu vida, de permitirte caminar, de que nada va a distraerte, de que ningún problema te va a apartar de esa palabra, porque los problemas no tienen poder para cambiar lo que Dios dijo, sí tienen poder para distraerte a vos y distraerme a mí. Entonces tenemos que estar atentos, y acá la iglesia tiene un papel tan importante de orar y de velar unos por otros para perseverar. Me encanta porque Lucas le agrega esto que no está ni en Mateo ni en Marcos. Retener la palabra y perseverar en ella. Es el modelo, es la clave, es el imán de atracción. Porque como la palabra es viva y eficaz, si vos perseverás en la palabra de Dios, en lo que Dios te dijo, en lo que Dios te sostuvo, que Dios te promete que va a estar con vos, que Dios te pide amar a tus enemigos, que Dios te pide orar por ellos, que Dios te pide transformar tu vida cotidiana, y que Dios, como finalmente lo vamos a poder confesar, nos hace sembradores a nosotros mismos. Que tu vida no es capaz de sembrar nada en nadie, gran mentira del enemigo. Nosotros somos transformados en sembradores. Tu vida y la mía no necesita llegar a ser universitarios, expertos, cristianos. Tenemos que ser sembradores de la palabra, porque quizás alguien está esperando de vos una palabra, y vos qué sabés si lo que vos le podés sembrar a alguien, un Dios te bendiga. Quizás es el desencadenante que alguien necesita para terminar de abrir su vida a Dios, y como dice Pablo, uno siembra, el otro cosecha. Pero seamos ese sembrador de la palabra. Lo que se siembra es la palabra de Dios. La palabra de Dios proviene del corazón. A veces ni siquiera tenés que citar un versículo de memoria, sino contar lo que Dios hizo en tu vida, porque eso es palabra vida transformadora. Dice que la lluvia cae, riega la tierra, produce la semilla, se siembra, se hace el pan, y el granjero, el trabajador come. Aquello que empezó como nube en el cielo termina como alimento. La rueda y la vuelta nunca sabes cómo te va a tocar. Sos
sembrador de la palabra. Quiero terminar alentándote con esto. Deja que Dios trabaje aquello que tiene que ser ablandado en tu vida. Que toda dureza permita que el manantial y el fluir de Dios ablande en tu corazón toda dureza. Permití que el agua transforme ese camino duro, esa piedra dura, en un lugar fértil para ser sembrado. Deja que Dios saque las piedras, que haya lugar donde el agua entre y nutra la tierra. Le dé humedad para que la semilla de la palabra crezca, arraigue. Permití velar día a día para perseverar. Permití que las preocupaciones no aniden en tu corazón. Permití que las promesas de Dios que recibiste, que recibió en su vida, no sé qué edad tiene tal vez, usted sea una persona mayor, o tal vez seas muy joven, promesas que Dios te dio, aniden y crezcan, que nada se los consuma, ninguna cotidianeidad la erosione, sino todo lo contrario, traer esas promesas al presente y ser transformador del presente, porque escuchamos la palabra con disposición, la retenemos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y perseveramos unos por otros y todo el tiempo perseveramos. Te damos gracias, querido Dios, porque podemos creer que nos conducís en todo tiempo y en todo momento a perseverar en lo que nos das. Bendecimos tu nombre, Señor, y danos fuerza, danos luz para ayudarnos unos a otros. Permitirnos ser sembradores, llevar la palabra a quien vos quieras llevarla y que nuestra vida pueda serte útil para llevarla a quien sabe qué parte del mundo y en qué corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.